En una época de grandes desafíos para la Iglesia, en medio de conflictos políticos y espirituales, surge una figura cuya voz resonaría durante siglos, San Juan Crisóstomo. Su nombre, que significa boca de oro, refleja su incomparable elocuencia, pero su vida es mucho más que palabras hermosas. Fue un defensor de la fe, incansable en la búsqueda de la verdad y un ejemplo de coraje ante las adversidades. Nacido alrededor del año 347 en la ciudad de Antioquía, Juan mostró desde joven un profundo interés por la fe cristiana. Su madre, Antusa, una devota viuda, se encargó de que recibiera una educación de excelencia, tanto en estudios seculares como en las verdades del Evangelio. El joven Juan pronto se destacó por su inteligencia y su deseo de servir a Dios. Antioquía, una de las mayores ciudades del Imperio Romano, era un centro cultural y comercial. En ese ambiente bullicioso, Juan estudió bajo la tutela de maestros famosos, incluido el filósofo pagano Libanio, quien admiraba el talento de Juan. Sin embargo, en lugar de seguir el camino de la fama mundana, decidió dedicar su vida al Evangelio de Cristo. Con el paso de los años, Juan sintió un llamado a la vida ascética. Se retiró al desierto, donde pasó unos 6 años en oración y meditación. Ese periodo de soledad lo preparó espiritualmente para los desafíos que vendrían. En su humildad, buscaba la cercanía con Dios, alejándose de las tentaciones del mundo, en una profunda imitación de Cristo. Sin embargo, su salud no resistió las severas penitencias que practicaba y Juan se vio obligado a regresar a la vida pública. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, nosotros los católicos terminamos dejando la oración de lado, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video. Haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. De vuelta en la ciudad, fue ordenado diácono en el 381 y, poco después, sacerdote. En esa posición comenzó a destacarse como uno de los más poderosos predicadores de la Iglesia. Sus homilías atraían multitudes y su voz se convertiría en una de las más influyentes de la época. Su fama como orador era tal que sus predicaciones transformaban vidas. Juan Crisóstomo hablaba con una claridad y profundidad que pocos podían igualar. Su estilo era directo, sin adornos innecesarios, pero lleno de pasión por la verdad. No temía confrontar a los poderosos, denunciando injusticias, inmoralidades e hipocresía, incluso entre el clero y la aristocracia. Una de sus grandes batallas fue contra el lujo y la decadencia que imperaban en Constantinopla. Para Juan, el verdadero cristianismo no podía encontrarse en medio de la opulencia, sino en la simplicidad y el amor a los pobres. Predicaba que la riqueza debía usarse para aliviar el sufrimiento de los necesitados, y su voz resonaba como una acusación contra los ricos que vivían de manera egoísta. En el 398, Juan fue nombrado arzobispo de Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. A pesar de su reticencia a asumir tal posición, aceptó el llamado, reconociendo que podría hacer mucho más para reformar la Iglesia y guiar al pueblo de Dios. Sin embargo, su nombramiento pronto despertó la resistencia de muchos, especialmente entre los poderosos. En su nuevo cargo, Juan continuó con su estilo de vida austero y su vigorosa predicación. Rechazaba los lujos de su posición como arzobispo, prefiriendo vivir de manera simple. Además, se dedicó a reformar al clero, exigiendo más disciplina y piedad entre los sacerdotes. Su lucha por la pureza de la Iglesia y su postura inflexible lo convirtieron en una figura controvertida. Su rectitud de carácter rápidamente le ganó enemigos. Entre ellos, la emperatriz Eudoxia,
quien veía en las predicaciones de Juan una amenaza directa a su estilo de vida y autoridad. El santo no se intimidaba ante los ataques y continuaba denunciando públicamente los abusos, a sabiendas de que eso ponía en riesgo su propia vida. La emperatriz, ofendida por las homilías de Juan, comenzó a conspirar contra él. No solo le molestaba su austeridad, sino también su negativa a ser cómplice de los juegos de poder. Juan veía la vida política como una tentación que podía desviar a la Iglesia de su misión original, cuidar de las almas y defender la verdad. Los ataques contra Juan Crisóstomo culminaron en su destitución y exilio en el 403. Pero, incluso en el exilio, su voz no fue silenciada. Escribía cartas que seguían inspirando a los fieles y desafiando a las autoridades. Juan aceptaba el sufrimiento con humildad, viéndolo como una oportunidad para unirse aún más a Cristo. Su coraje frente a las persecuciones se convirtió en un testimonio vivo de la fe que predicaba. Juan no buscaba poder ni gloria personal, solo la voluntad de Dios. Su ejemplo de fortaleza y fidelidad a la Iglesia Católica se convirtió en un modelo para todos aquellos que enfrentan adversidades por la fe. Durante el exilio, San Juan Crisóstomo fue enviado a lugares distantes e inhóspitos. Las condiciones eran extremadamente duras y su frágil salud empeoraba con el tiempo. Aún así, no se quejaba, aceptándolo todo como una forma de purificación espiritual. Su vida fue una continua ofrenda a Dios, siempre buscando conformarse a la cruz de Cristo. A pesar de todo el sufrimiento, Juan mantuvo su corazón lleno de esperanza. Sabía que la verdadera recompensa no estaba en este mundo, sino en el reino de los cielos. Esa confianza en Dios fue lo que sostuvo su alma durante los largos años de exilio y pruebas. Su fe inquebrantable fue una fuente de inspiración para todos los que lo conocieron. En sus cartas, Juan hablaba frecuentemente de la importancia de amar a los enemigos y perdonar a quienes nos persiguen. Para él, el perdón era la clave para una vida en comunión con Dios. No guardaba rencor contra sus perseguidores, sino que los entregaba a la misericordia divina, rezando para que también ellos se volvieran a Cristo. En el 407, tras años de exilio, Juan Crisóstomo finalmente entregó su alma a Dios. Sus últimas palabras fueron gloria a Dios por todo, un testimonio de la profunda espiritualidad que guió toda su vida. Partió de este mundo como vivió, con humildad, fe y amor incondicional a Dios. La muerte de San Juan Crisóstomo no significó el fin de su influencia. Al contrario, su santidad y sus palabras continuaron inspirando a generaciones de cristianos. Siglos después, sus escritos aún son leídos y venerados, y su memoria es celebrada por la Iglesia como uno de los más grandes doctores de la Iglesia. La vida de Juan Crisóstomo es un ejemplo impresionante de cómo la verdad puede prevalecer, incluso en medio de la persecución y el sufrimiento. Nunca dudó en defender lo correcto, aunque eso le costara comodidad y seguridad. Su fidelidad inquebrantable a la fe católica es un modelo de santidad que sigue resonando en los corazones de muchos. El legado de Juan Crisóstomo es vasto, no solo por sus predicaciones y escritos, sino también por el testimonio de su vida. Nos enseña que la verdadera santidad no reside solo en palabras hermosas, sino en vivir según los mandamientos de Dios, con valentía y humildad. San Juan Crisóstomo continúa siendo recordado como un verdadero pastor, alguien que cuidaba de su rebaño con celo y dedicación. Se preocupaba profundamente por el bienestar espiritual de su pueblo, y nunca se escabullía de decir la verdad, incluso si eso lo ponía en peligro. Sus homilías, muchas de las cuales han sobrevivido hasta nuestros días, siguen siendo una fuente de sabiduría y orientación para la Iglesia. En sus palabras, podemos encontrar consejos prácticos para la vida cristiana, así como una profunda reflexión sobre las verdades eternas de la fe. Entre los temas que más abordaba en sus predicaciones estaba el amor a los pobres y la necesidad de la caridad. Juan era incansable en recordar a sus oyentes que la verdadera riqueza está en el servicio a los demás, especialmente a los más necesitados. Para él, cada acto de caridad era un reflejo del amor de Dios por nosotros. Además de su devoción por los pobres, Juan también dedicó gran parte de sus predicaciones a la importancia de la Eucaristía.
Veía la comunión con Cristo en el sacramento del altar como el punto culminante de la vida cristiana, un momento de profunda unión entre Dios y el hombre. La defensa intransigente de la verdad hizo de Juan Crisóstomo una figura no solo amada, sino también temida por muchos. No tenía miedo de enfrentarse a la corrupción y los abusos dentro de la Iglesia, siempre luchando por una Iglesia más pura y fiel al Evangelio. Después de su muerte, la influencia de Juan Crisóstomo solo creció. Sus escritos fueron traducidos a varios idiomas y sus homilías se difundieron por todo el mundo cristiano. La Iglesia pronto reconoció la profundidad de su sabiduría y santidad y fue proclamado doctor de la Iglesia, un título reservado a los mayores teólogos y maestros de la fe católica. Uno de los temas centrales de sus homilías era la importancia de la humildad. Juan veía en la humildad la clave de la vida cristiana. Decía que la humildad nos acerca a Dios, mientras que el orgullo nos aleja. La verdadera grandeza, según él, estaba en servir a los demás con un corazón puro, sin buscar reconocimiento o recompensa. San Juan Crisóstomo también es recordado por su exégesis de las Sagradas Escrituras. Tenía una habilidad única para explicar los pasajes de la Biblia de manera accesible, pero profunda, revelando el significado más oculto de las palabras inspiradas. Su amor por la palabra de Dios se reflejaba en cada una de sus predicaciones. Entre sus interpretaciones más famosas está el comentario sobre el Evangelio de Mateo. En él, Juan ofrece una visión clara y práctica de cómo vivir las enseñanzas de Cristo en la vida cotidiana. No veía las Escrituras como meros textos históricos, sino como guías vivas para la vida cristiana. Una de las grandes contribuciones de Juan Crisóstomo a la Iglesia fue su defensa de la dignidad humana, especialmente la de los pobres y marginados. Insistía en que todo ser humano, independientemente de su posición social o riqueza, era amado por Dios y merecía respeto. Sus palabras eran un llamado a la justicia social, arraigado en los principios del Evangelio. El amor de Juan Crisóstomo por la justicia era evidente en su crítica constante a la avaricia y a la explotación de los pobres. Creía que la riqueza debía usarse para el bien común y no para el enriquecimiento personal. Su visión estaba profundamente influenciada por la enseñanza de Cristo sobre el amor al prójimo y el desapego de los bienes materiales. Una característica destacada de Juan Crisóstomo era su capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Comprendía las dificultades y sufrimientos de su pueblo y, en sus homilías, procuraba ofrecer no solo orientación espiritual, sino también consuelo y esperanza. Sus palabras tenían el poder de confortar los corazones afligidos. Aunque firme en sus convicciones, Juan también era conocido por su amabilidad y compasión. Creía que la corrección debía hacerse con amor y paciencia, siempre buscando el bien del alma del otro. Esta postura pastoral lo hizo querido por muchos, a pesar de las críticas que enfrentaba. Su visión de la vida cristiana era integral, abarcando tanto la contemplación como la acción. Juan Crisóstomo creía que el verdadero cristiano debía equilibrar la oración con el servicio a los demás. Exhortaba a sus fieles a buscar la santidad en todas las áreas de sus vidas, viviendo de acuerdo con los mandamientos de Cristo. Juan también destacó la importancia de la familia en la vida cristiana. Veía a la familia como una iglesia doméstica, un lugar donde los padres tenían la responsabilidad de enseñar la fe a sus hijos y vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Para él, la vida familiar era una de las principales formas de testimonio cristiano en el mundo. Su defensa de la moral cristiana lo llevó a enfrentarse a poderosas fuerzas políticas de su tiempo, incluida la propia corte imperial. Pero Juan no se intimidaba. Creía que la Iglesia debía ser una luz en el mundo, denunciando el mal y proclamando la verdad, aunque eso trajera oposición. Un episodio notable en su vida fue la construcción de una estatua de la emperatriz Eudoxia frente a la catedral donde él predicaba. Juan denunció lo que consideraba una idolatría disfrazada de homenaje, provocando aún más la ira de la emperatriz. Este evento aceleró su destitución y exilio. Incluso después de ser exiliado, Juan continuó correspondiéndose con sus fieles y enviando cartas a las comunidades cristianas, alentándolas a permanecer firmes en la fe. Sus palabras, llenas de esperanza y resignación, eran un testimonio de su profunda confianza en la providencia divina. En el exilio, San Juan Crisóstomo experimentó una unión aún más profunda con la cruz de Cristo. Sufrió enfermedades, frío y soledad,
pero nunca perdió la fe. Su vida se convirtió en una ofrenda constante a Dios y se unió al sufrimiento de Cristo con una paciencia heroica. Las condiciones de su exilio se fueron tornando cada vez más severas. Los gobernantes, al ver que su influencia no disminuía, decidieron enviarlo a lugares aún más distantes e inhóspitos. Sin embargo, incluso en las peores condiciones, Juan continuaba predicando el amor y la confianza en Dios. Sus cartas desde el exilio muestran a un hombre profundamente unido a Cristo, dispuesto a aceptar cualquier sacrificio por la fe. No veía el exilio como un castigo, sino como una oportunidad para crecer en santidad. Para Juan, cada prueba era un medio para acercarse a Dios y purificar su alma. Aunque fue perseguido por la corte de Constantinopla, tras su muerte, su legado comenzó a ser reconocido incluso por aquellos que lo habían injusticiado. La emperatriz Eudoxia murió en circunstancias trágicas poco tiempo después, y muchos vieron en ello un signo de la justicia divina. Años después de su muerte, los restos mortales de San Juan Crisóstomo fueron traídos de vuelta a Constantinopla con gran honor, y el emperador Teodosio II pidió públicamente perdón en nombre de sus padres por todo lo que habían hecho al santo. Ese retorno triunfal de sus restos fue visto como un reconocimiento tardío de su santidad. A partir de entonces, la veneración a San Juan Crisóstomo creció en toda la Iglesia. Su fiesta litúrgica fue establecida, y se le recordó no solo por su elocuencia, sino también por su valentía, humildad y profunda espiritualidad. Los escritos de Juan Crisóstomo influyeron en muchos otros santos y teólogos a lo largo de los siglos. Fue citado por doctores de la Iglesia como San Agustín, Santo Tomás de Aquino y San Gregorio Magno, y su obra sigue siendo estudiada y admirada hasta hoy. Uno de los grandes legados de San Juan Crisóstomo fue el énfasis en la vida cristiana auténtica, sin concesiones a las modas o corrupciones del mundo. Para él, ser cristiano significaba seguir a Cristo de manera radical, sin buscar el confort o los aplausos de este mundo. Sus homilías sobre el Evangelio continúan siendo una fuente de inspiración para los predicadores de hoy. Juan nos enseña a predicar la verdad con claridad y valentía, siempre confiando en la gracia de Dios para tocar los corazones y transformar vidas. El legado de San Juan Crisóstomo no es solo teológico, sino también pastoral. Nos recuerda que la Iglesia está llamada a ser una voz profética en el mundo, denunciando el mal y proclamando la verdad, sin importar las consecuencias. Hoy, San Juan Crisóstomo es venerado como uno de los más grandes santos de la Iglesia. Su nombre es sinónimo de celo apostólico, coraje inquebrantable y una vida totalmente dedicada al servicio de Dios y del prójimo. En un mundo a menudo confuso y hostil a la fe, San Juan Crisóstomo sigue siendo un modelo de santidad y firmeza en la fe. Nos enseña que, sin importar las circunstancias, es posible vivir según las enseñanzas de Cristo y ser una luz en medio de la oscuridad. La vida de San Juan Crisóstomo nos recuerda que la búsqueda de la santidad a menudo implica sufrimiento y persecución. Sin embargo, él demostró que la gracia de Dios es suficiente para sostener a quienes se dedican enteramente a su voluntad. Juan nos enseña a perseverar, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra, confiando plenamente en el Señor. Un aspecto fascinante de su personalidad era su audacia para abordar cuestiones difíciles. Nunca dudó en confrontar los pecados de su época, incluida la codicia y la corrupción. Para él, la verdad era innegociable. Juan creía que el papel del pastor era guiar a su rebaño con firmeza, sin hacer concesiones a los estándares morales del mundo. Además de sus vigorosas predicaciones, San Juan Crisóstomo fue un prolífico escritor. Produjo un vasto cuerpo de obras teológicas y homiléticas que cubrían temas como el matrimonio, el clero, la Eucaristía, la caridad y la virtud cristiana. Cada una de sus obras refleja su profunda devoción a la verdad y su pasión por acercar a los fieles a Dios. Juan prestó especial atención a la vida de oración. Para él, la oración era el alma de la vida cristiana. Alentaba a los fieles a cultivar una vida de oración continua, buscando a Dios no solo en momentos de necesidad, sino en todos los aspectos de la vida cotidiana. La oración, según Juan, es lo que nos une al Creador y nos da fuerzas para superar las dificultades. Otra enseñanza crucial de San Juan Crisóstomo era el valor del sufrimiento como camino hacia la santificación. Creía que, al igual que Cristo sufrió, los cristianos también debían estar dispuestos a cargar su cruz.
Para Juan, el sufrimiento era una forma de purificación y una oportunidad para imitar al Salvador. Su enfoque en la caridad fue quizás una de sus mayores marcas. Juan veía el cuidado de los pobres como una de las principales responsabilidades de los cristianos. Constantemente desafiaba a sus oyentes a ser generosos, recordándoles que lo que hacían al menor de sus hermanos, se lo hacían al propio Cristo. Su vida personal, marcada por la simplicidad y el desapego, era un reflejo de este mensaje. La simplicidad con la que Juan Crisóstomo vivía contrastaba fuertemente con el lujo de la corte imperial y de muchos clérigos de su época. Creía que los líderes de la Iglesia debían ser ejemplos de virtud, viviendo de manera austera para poder dedicarse enteramente a la obra de Dios y al servicio del prójimo. A lo largo de su episcopado, Juan reformó vigorosamente el clero de Constantinopla. Exigía de los sacerdotes una vida de virtud, castidad y dedicación al ministerio pastoral. Sus reformas fueron tan radicales que muchos de los miembros del clero se opusieron a él, contribuyendo a su eventual caída. Sin embargo, permaneció inquebrantable en su misión de purificar la Iglesia. La determinación de Juan Crisóstomo en reformar la Iglesia fue acompañada por una profunda compasión pastoral. Se preocupaba por la salvación de cada alma, y su amor por las personas lo motivaba a decir la verdad, aunque eso lo pusiera en peligro. Para él, el mayor acto de caridad era guiar a los demás hacia la vida eterna. Su visión del sacerdocio era de una responsabilidad sagrada. Consideraba el papel del sacerdote como el de un mediador entre Dios y los hombres, alguien que debía reflejar la santidad de Cristo en sus acciones y palabras. Juan creía que el clero debía ser un modelo de virtud y un ejemplo para los fieles. San Juan Crisóstomo también dejó un legado litúrgico. La divina liturgia de San Juan Crisóstomo, utilizada hasta hoy en las iglesias orientales, es un testimonio de su influencia. Esta liturgia, llena de belleza y profundidad espiritual, refleja su reverencia por el misterio de la Eucaristía y su deseo de acercar a los fieles a Dios a través del culto divino. En sus homilías, Juan Crisóstomo insistía en la importancia de la pureza de corazón para participar en la Eucaristía. Enseñaba que los cristianos debían prepararse espiritualmente antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, purificando sus almas mediante la confesión y el arrepentimiento sincero. Su devoción a la Santísima Eucaristía era palpable en sus palabras. Juan hablaba de la Eucaristía como el centro de la vida cristiana, la fuente de todas las gracias y el mayor don que Cristo dejó a su Iglesia. Animaba a los fieles a acercarse a este sacramento con profunda reverencia y gratitud. Otro tema que permea las obras de San Juan Crisóstomo es el papel de la Iglesia como un refugio espiritual. Veía la Iglesia como un hospital para las almas, donde los pecadores podían encontrar sanación y los justos, fuerzas para perseverar. Su visión de la Iglesia como madre espiritual refuerza la importancia de una vida sacramental activa y de la participación comunitaria. Juan también advertía contra las divisiones dentro de la Iglesia. Era un ferviente defensor de la unidad y advertía a los cristianos contra las herejías y cismas que amenazaban la integridad del cuerpo de Cristo. Para él, la unidad de la Iglesia era esencial para la eficacia de su testimonio en el mundo. Aunque sufrió mucho por sus convicciones, Juan Crisóstomo nunca cedió a la desesperación. Confiaba plenamente en la providencia divina y creía que Dios tenía un propósito para todo lo que ocurría. Su vida es un ejemplo de cómo la fe en Dios puede sostenernos, incluso en los momentos más difíciles. Uno de los aspectos más impresionantes de la vida de San Juan Crisóstomo fue su capacidad de perdonar a quienes lo persiguieron. Incluso después de su destitución y exilio, nunca guardó rencor contra sus enemigos. Por el contrario, rezaba por ellos y los entregaba a la misericordia de Dios, confiando en que el perdón era la clave para la paz interior. Su vida de oración, sus penitencias y su constante búsqueda de Dios lo convirtieron en un ejemplo de santidad no solo para los cristianos de su época, sino para todos los tiempos. San Juan Crisóstomo es un testimonio vivo de que la santidad está al alcance de todos aquellos que, como él, buscan seguir a Cristo de manera radical y auténtica. La historia de Juan Crisóstomo nos enseña que la verdadera grandeza no está en el poder o la fama, sino en la fidelidad a Dios. Fue un hombre que, a pesar de las adversidades, permaneció firme en la fe, sin desviarse jamás de la verdad. Su coraje y devoción a la Iglesia Católica siguen inspirando a millones en todo el mundo.
Al reflexionar sobre la vida de San Juan Crisóstomo, se nos invita a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a defender la verdad, aunque eso signifique enfrentar dificultades? Juan nos muestra que el camino hacia la santidad puede ser arduo, pero gratificante. Su vida y legado son una invitación a todos los cristianos a vivir con valentía, fe y amor incondicional a Dios. San Juan Crisóstomo, con su elocuencia, firmeza y caridad, dejó una marca indeleble en la historia de la Iglesia. Su vida es un ejemplo de cómo la santidad se alcanza mediante la fidelidad a Cristo, el amor a los pobres y la defensa inquebrantable de la verdad. Que su testimonio nos inspire a seguir el camino de la santidad, confiando en que, al igual que Él, podemos enfrentar las pruebas de este mundo con el corazón puesto en Dios y en la eternidad. Que San Juan Crisóstomo interceda por nosotros y nos ayude a vivir con la misma valentía y fe que marcaron su extraordinaria vida. San Juan Crisóstomo, ruega por nosotros.